Tiene la palabra la señora asambleísta Mercedes Cuesta. Gracias, señor presidente, compañeros y compañeras. Creo que los testimonios han sido bastante duros. Permítanme sumarme a las palabras que ya han dicho mis compañeras y felicitar públicamente a Mae, que ha hecho que se me vayan las lágrimas, porque esa realidad que usted ha vivido, Mae, la han vivido muchas mujeres en el Ecuador y la siguen viviendo. He escuchado a mis compañeras legisladoras de todas las bancadas. Creo que la lucha para la erradicación de la violencia de la mujer nos une, nos convoca, sea cual sea nuestra bandera política. Tengo la suerte de haber crecido en un hogar en donde jamás se me dijo que no podía hacer algo. Al contrario, en donde mis metas eran mi imaginación. Pero eso era solamente dentro de mi hogar, que era una pequeña burbuja. Porque fuera, me acuerdo una vez, y esto no lo digo para victimizarme, sino que muchas de ustedes, compañeras, se sentirán identificadas, caminaba 2 cuadras a la casa de una amiga mía, tenía apenas 7 años, supuestamente era un barrio seguro, y los señores que trabajaban en la construcción de un edificio me dijeron cosas que nunca se me van a olvidar, porque llegué aterrorizada a llorar a la casa de mi amiga y ni siquiera conocía las palabras a las que se referían. Luego, más adelante, siendo adulta, también lo hemos vivido. No solamente yo, como les digo, muchas de ustedes. Una vez salía de la exposición o de la presentación de un libro de una compañera, estaba oscuro, yo iba a buscar mi carro y un hombre en un vehículo se me acercó, me siguió 2 cuadras, a mí me temblaba absolutamente todo, diciéndome y diciéndome cosas, hasta que logré subir a mi carro y no pude en media hora ni siquiera prenderlo, del terror que sentía y cómo lloraba, porque eso es lo que causa en nosotras, terror. Y lamentablemente lo digo porque es un tema cultural y un tema tremendamente arraigado en nuestro país, muy arraigado. Muchas mujeres caminamos por la calle y no nos dicen bonitas, nos dicen mamacita, qué rica, que... Perdón, pero es así. Discúlpenme, no lo hago para que se rían, pero es así. Y eso es violencia. Cuando hablamos de violencia, no solamente hablamos de agresión física, también debemos incluir ese tipo de intimidación y sobre todo las amenazas. Mujeres que día a día son obligadas a tener relaciones sexuales con su agresor. Y una de las nuevas, pero no por su tipificación, sino no porque recién exista, porque ha existido desde hace mucho tiempo, es la patrimonial. Me refiero a la retención de bienes o de valores destinados a satisfacer las necesidades fundamentales de las víctimas. Si no haces tal cosa, te quito la casa, te dejo en la calle. Si no haces tal otra, no te doy para la comida de los hijos, no te pago el colegio. Eso también es una violencia que vivimos muchas mujeres. Otro tipo de violencia por nuestra condición de mujer es la laboral. Y en la laboral hemos visto excusas tan duras, tan injustas del agresor. Claro, si ella me provocó, mírenle la falda con la que viene a trabajar, ella se me insinúa. La mujer termina perdiendo el trabajo. Y el agresor sigue ahí, agrediendo a otra mujer que quizás no denuncie y caiga justamente en sus más oscuros y sucios deseos. En todo caso, también hay en la política. ¿Y por qué refiero a la política? Sin nombrar absolutamente a nadie, compañeros. Eso no es cuestión de tal o cual partido, pero es mucho más fácil tirar el honor y la honra de una mujer al piso que debatir con argumentos y decir tal y cual, lo que pasa es que se acuesta con tal y cual, sin olvidándose que somos madres, que somos hijas, y que el honor y la reputación no se lo vuelve a recuperar nunca, lamentablemente. Hombres, compañeros, queridos y respetables todos, esto no es contra ustedes, por favor, no pienso así, yo no creo en los extremos de ningún tipo, jamás estaré de acuerdo con que nuestros derechos deban ir sobre los de ustedes. Esto es para que ustedes nos acompañen en esta lucha, una lucha incansable por la igualdad. Querida Dayana, leí
íntegramente tu texto, el texto de tu proyecto de resolución, y lo considero agresivo y ambicioso, como deben ser las medidas urgentes, porque esto es urgente, esto es un tema que duele y duele tanto, porque no hay tiempo que perder, porque justamente hablabas de eso la semana pasada y el fin de semana 2 mujeres más murieron. Esto es un tema que debe hacerse hoy, las acciones urgentes deben tomarse hoy, porque no podemos esperar más. Y quiero hacer referencia a la parte resolutiva de tu texto, Dayana. Tenemos que condenar el aumento de femicidios en el Ecuador, exigir al INEC los resultados de la segunda encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género, porque la última es de 2014, no tenemos números actuales. 2012, 11. Instar a la función judicial a la capacitación de los operadores de justicia en sensibilización y enfoque de género para la resolución de los procesos. Alentar del Presidente de la República o al Presidente de la República para que en la Proforma 2017 incorpore recursos para un plan de prevención de violencia contra la mujer, unidades judiciales especializadas en violencia de género y sobre todo, compañeros y compañeras, educación. Tenemos que educar a nuestros hijos desde los hogares, no solamente en las escuelas y colegios. Exhortar a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional al tratamiento prioritario al proyecto de ley orgánica de acceso a una vida libre de violencia de género. Exhortar a todas las comisiones especializadas de la Asamblea al enfoque de género en todos sus proyectos de ley. Fortalecer desde la Asamblea Nacional relaciones con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las mujeres. Fortalecer también al Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres mediante un trabajo interinstitucional. Exhortar al Ministerio de Educación y a la CENESID para que dicte políticas públicas para el diseño de programas de educación para la mujer en aras de modificar patrones socioculturales y costumbres de inferioridad para la mujer. Exhortar también a todas las instituciones del Estado para que en el plazo de 90 días remitan a la Asamblea Nacional su informe de rendición de cuentas sobre la ejecución del presupuesto con enfoque de género. Hoy, el día de hoy, compañeros y compañeras, resulta imperativo un reconocimiento público y político de que la violencia basada en la condición de género es un problema que responde a las desigualdades, a las desiguales relaciones de poder que en Ecuador aún persisten en el marco de sociedades patriarcales y autoritarias, aún persisten en el siglo XXI, aún persiste la desigualdad, por ejemplo, en los salarios. Una mujer presentadora de noticias, como era mi caso, o de cualquier otro nivel en las empresas privadas, no gana lo mismo que un hombre. Siempre gana menos, aunque tenga la misma formación o quizás mejor. Es nuestra responsabilidad como representantes de la ciudadanía demandar que el Gobierno Nacional asuma la responsabilidad por la violencia de género, porque le corresponde. La pregunta que debemos intentar responder es: ¿por qué el Estado no puede protegernos? ¿Por qué seguimos viendo mujeres que mueren en manos de los padres de sus hijos o de sus parejas todas las semanas? La Constitución está llena de derechos y garantías. En 2013 se logró incluir en el Código Orgánico Integral Penal un tipo deficiente, sí, pero que sirve para arrancar. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia dictada por las muertes de mujeres en la ciudad de Juárez, tomó en consideración el reconocimiento del Estado con respecto a la situación de violencia contra la mujer e hizo señalamientos en el sentido de que los homicidios de mujeres se encuentran influenciados por la cultura de discriminación contra la mujer. Esto no debe ser muy diferente, se nos debe ser familiar, porque lo vivimos también en el Ecuador. En la violencia contra la mujer hay circunstancias especiales que incluso pueden llegar a desembocar, lamentablemente, en terribles desenlaces, como es el suicidio de la víctima, cuando no le creen, cuando la justicia falla a favor del que la ha violentado, del violador. Todos estos supuestos no considera el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que es indispensable una reforma urgente que agregue los elementos que fueron ignorados al expedir la norma. Necesitamos encuestas, datos actualizados,
De acuerdo con la necesidad de la segunda encuesta de relaciones familiares y violencia de género, necesitamos información cuantitativa para que la elaboración de un diagnóstico serio sea posible lo antes posible, perdón la redundancia. Datos que permitan al Ejecutivo elaborar planes y políticas que atiendan realidades de fondo y no pongan paños tibios a la violencia. Hoy quiero adherirme a esta iniciativa urgente e imperante en nuestra sociedad, para nuestras hijas, para sus hijas, queridos compañeros, para nuestras hermanas, para nuestras nietas, para las mujeres de nuestros hogares, para todas nosotras, amigas, compañeras ecuatorianas. Gracias, señor presidente, y gracias a todos ustedes. Gracias.